Seara Hudson, economista y amigo de muchos años, nos tiene acostumbrados a presentarnos aportes significativos para entender la economía del país. Hay que reconocer que últimamente ha sido bastante prolijo y generoso en esos aportes. Sobre todo en el último que sí, acaba no, de poner en las redes. Yo creo que ya es penúltimo, porque me acabo de entregar, Otro más. sí. Pero nos hizo llegar un análisis, primero, muy bien estructurado y muy didáctico, para que podamos entender algunos factores determinantes de la situación económica, y con él vamos a hablar. Gracias por acompañarnos este viernes. Miki, yo quisiera que empezáramos no con los datos, sino con las tendencias. En ese trabajo hay datos y tendencias sobre factores muy importantes. Comparte con nosotros la importancia no del dato, sino qué significa ese dato en una tendencia estadística. Que vamos en dirección de colisión. De colisión, de choque. Sí, nos estamos metiendo debajo de la patana. Cuando tú tienes un carro que se va metiendo, va adelante de la patana y se va a meter debajo de la patana. ¿Y qué significa meterse debajo de la patana? Un ajuste severo, un ajuste de mercado. ¿Qué es un ajuste de mercado? Bueno, cuando los acreedores se dan cuenta que tú no puedes pagar y dice, te corto el crédito. Eso ocurre, no se sabe el día que va a ocurrir, no hay una técnica estadística ni econométrica que te permita predecir de que va a ser dentro de un año, pero va a ser llega, dentro de 8 meses, va a ser dentro de 2 años, 3 años, etcétera, pero llega. Llega porque estamos endeudándonos a una gran velocidad. Entonces llega un momento en que los acreedores, en que no tienes capacidad de pago. ¿Por qué? Porque los recursos con los que tú cuentas, que es tu presupuesto, estamos hablando de deuda pública, sí, que tú tienes que sacar dinero del presupuesto, ya no hay más de dónde sacar. O estás sacando una proporción muy grande, ¿no? Y entonces ya no puedes pagar, entonces viene un ajuste de mercado. Y el acreedor dice, no te presto, para que puedas reenganchar. Y cuando eso ocurre, viene lo que llama, dice, bueno, tienes que ajustarte el cinturón, porque gastaste mucho. Pero ¿quién es que se ajusta el cinturón? No es todo el mundo, es una parte de la población, mientras otra parte sigue igual y quizás mejor. Entonces viene un deterioro en la calidad de vida de la gente. Eso ha ocurrido en Puerto Rico, eso ocurrió en Grecia, eso ocurrió en España, por mencionar casos recientes, en un momento ocurrió en la Argentina, en la República Dominicana ocurrió a mediados de la década de los 80, en la década del 90, ocurrieron ese tipo de ajustes. Ese ajuste, el acreedor sabe que le van a pagar, porque son bonos soberanos, y que tal como está diseñada la arquitectura mundial financiera, el que no paga se tiene que apear del mundo. Y nosotros no nos podemos apear del mundo porque nosotros dependemos del turismo, nosotros dependemos de una serie de actividades. Ningún país hoy día se puede apear del mundo. Pero tú has hecho ahora énfasis en lo que estás teniendo con la deuda pública. Pero, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la tendencia, por ejemplo, en los ingresos fiscales, en el empleo, en el gasto público? ¿Hacia dónde vamos también por ahí? Mira, los ingresos fiscales tienden a crecer en la misma proporción en que crece el producto nominal. Y el gasto público, bueno, crecen un poquito más. Los ingresos tributarios crecen un poquito más que los ingresos, que el Producto Interno Bruto nominal. Hay una relación directa, creo que 1.10, 1.14 veces. Si el Producto Interno Bruto nominal crece en 1, los ingresos, los ingresos tributarios crecen en 1.10, 1.14, algo así. Okay. ¿No? Ahora, los gastos crecen a la par de los ingresos tributarios. Los gastos crecen exactamente más o menos 1 a 1. Entonces, ese es el gran problema, que en la situación actual tú tienes un déficit
Y si tú proyectas hacia esa situación, ese déficit viene desde el año 2008. Ese déficit se mantiene y se amplía ligeramente, pero digamos que se mantiene. Ahora eso significa que todos los años tú te estás endeudando. ¿Entiendes? Y en la medida que tú te endeudes, tú estás aumentando ese volumen de deuda en el producto y estás aumentando la proporción de intereses que vas a pagar. Nosotros empezamos pagando intereses del orden del 10% o menos de los ingresos tributarios. ¿Y ahora? Hoy vamos a 24 en el año 2018 y si se sigue la tendencia, llegaríamos en el 2024 a un 30%. Y imagínense ustedes. O sea, lo que 30% de los Ingresos, ingresos, de las recaudaciones se irían solo para pagar intereses. Intereses. No todo, porque entonces hay que sumarle lo que hay que pagar, abonar al capital. El capital, pero tú te puedes Pero endeudar. tú dices, coge para abonar, tú coges prestado lo que va a abonar al capital. Pero ahora también se está tomando prestado para pagar intereses. Lo único que en el largo plazo la tendencia es que esa cantidad de recursos para pagar intereses va a aumentar. Bueno, pero hay problemas que llaman estructurales. Yo vi ahí que el CONES se reunió con la misión del Fondo Monetario Internacional y dicen que le planteó los problemas de la estructura, del modelo económico. El modelo económico dominicano arroja una dependencia demasiado grande del turismo y las remesas. Así es. Y al mismo tiempo el país sigue teniendo unos déficits comerciales enormes. ¿Qué pasa? Que no podemos exportar, producir, Bueno, competir. exportación, importación. Y eso es entonces, ¿cuánto terrible. es el déficit el año pasado? Pero la situación de la cuenta corriente mejoró el año pasado por los precios del petróleo. Sí. Y porque te ha compensado bastante el aumento de las remesas, el comportamiento de las remesas y la inversión. Y bueno, la inversión extranjera no entra ahí, pero Turismo. sí la remesa y turismo. Ahora, Pero el intercambio comercial. no, eso ¿Qué es arrojó? deficiente. Eso es. Ese es deficiente. No, eso es un déficit creciente porque se importa más bienes, muchísimo más de lo que se importa. Ahora, ¿a qué se debe eso? A que la República Dominicana ha perdido o tiene lo que se llama la competitividad sistémica. Es decir, no el tema de la empresa. Hay un nivel de la competitividad que es la empresa, que eso lo puede mejorar la empresa, digamos, eficiente, hacer que ahorrar en energía, ahorrar en lo que sea, ¿no? Pero cuando esa empresa se desenvuelve en un contexto nacional, el contexto nacional está generando una serie de costos que de un modo u otro se lo tienen que cargar al costo de las empresas. Por ejemplo. El costo de transporte, las tasas de interés, el costo de la energía, la ineficiencia del Estado, el problema de la inseguridad. O sea, el hecho de que yo el pago costo policía, de la corrupción. el costo de la corrupción, de la impunidad. Cuando yo tengo que pagar el agua, por ejemplo, tengo que tener un tinaco y tengo que tener una bomba, porque el agua no me llega del acueducto. O sea, yo le pago al acueducto, pero al mismo tiempo tengo... Pero que es hacer un mal todo el ejemplo servicio. porque el agua es de las cosas más baratas que hay. La electricidad... Ponlo en la electricidad, que es de las más caras Exactamente. y de las que pesan más Exactamente. en el Además, contexto. tenemos un mercado donde hay un gran predominio de las estructuras monopólicas. Estos no son mercados competitivos internamente, sino son altamente monopólicos. Hay una o dos empresas que dominan los mercados y ellos fijan los precios con altísimos márgenes. Entonces, eso va creando un problema de competitividad sistémica y por eso no podemos exportar. República Dominicana tiene acceso a los mercados Sí. por los acuerdos de libre comercio. ¿No? La puerta está abierta, pero parece que está tan inflado el costo que no puede pasar por la puerta. Ese es el problema. Bueno, esta semana el Observatorio de la Universidad Católica Madre y Maestra dio un informe sobre el comercio dominicano. Eso es Y lo que devastador. resalta es nuestros déficits comerciales Por ejemplo, con los Estados Unidos. con Estados Unidos. Con por Estados Unidos es insólito que el único país que no ha aumentado las exportaciones, digamos, o sea, todos los países de la región, del DERE-CAFTA, aumentaron significativamente sus exportaciones. Nosotros aumentamos ligeramente hasta el año pasado. ¿No? Perdón, no habíamos aumentado nada
nada, hasta hace un año o dos. Y después aumentamos un poquito. ¿Entiendes? Entonces, eso ¿Y te con refleja. Centroamérica? No, con Centroamérica es deficitario para la República Dominicana. También. O sea, nosotros no tenemos... Nosotros somos superavitarios básicamente con Haití. Con Haití nada más. Nosotros no, con ninguno de los países centroamericanos tenemos ventaja competitiva. No, de poder, podría, porque el problema Bueno, de la ventaja competitiva no, resultados positivos. positivos. Resultados. Sí, exactamente. Eso no. Ni con ninguno. No, con ninguno. En todos los casos nosotros tenemos un déficit. Sí, sí. Cuéntanos lo que está, yo sigo con mis tendencias, con el empleo. Bueno, el empleo, ahora ha pasado algo muy curioso. ¿Tú sabes qué pasó? Que rompieron las cifras, las series. Ajá. O sea, nosotros tenemos series hasta el 2016. Pero ya la nueva estadística que surgió ya no es comparable. Entonces, la nueva estadística empieza en dos trimestres del año 2014, 2015, 16 y ahora el 17. Entonces, esto no tenemos tendencia. Con relación al año, a la anterior, hasta 2016, Sí. lo que nosotros teníamos era que la economía crecía y generaba muy poco empleo, y ese empleo que generaba era de mala calidad. Predominaba el empleo informal. Ahora, con los datos del 2017, porque nada más tenemos 2 años, Ajá. entonces por primera vez podemos sacar, según las cifras oficiales, el sector informal, la informalidad total representa aproximadamente como el 80 y tantos por ciento, el 80% del empleo total. Se crearon Oye. alrededor de 109 de los creados. De los nuevos. creados. Ahí de es los que está creados. 1 millón de motoconchistas que tenemos. Sí, ahora. es posible. pero los datos estos son interesantes, Sí. estos datos. Estaba en una reunión ayer de economistas y alguien lo presentó y lo busqué esta anoche. El ciento y tantos mil, 109.000 empleos. De esos 109.000, el sector formal son 23.000 empleos. 23.000. 23.000 empleos. Del año pasado. Del año pasado. Del año pasado. De Del 109.000. 2017. 2017. O Y sea que los el resto formales es fueron 23.000 empleos. el formal. Y el informal fueron 86.000. Oye, Y dentro del formal, el 68% era empleo público. empleo público. De los 23.000. De los 23.000, O sea, el de lo 80, formal, digamos, lo formal fueron 23.000, 24.000. 24.000. Total informal fueron 86.000. Y de eso, Y de los formales, De los 23.000. formales, el 60%, el 68% Era empleo público. empleo público. bueno, yo tengo aquí un informe que publicó ayer ¿A dónde vamos? el Observatorio de Funglode, Sí. que no debe ser considerado sospechoso de manipulación en contra de lo que ha ocurrido en los últimos años. Y dice que el empleo se mantiene, por ejemplo, el empleo general, el desempleo de una tasa de 14.2% en el 2008. 14.2%. Y En 2018. en el 2008 tenía 14.2 y en el 2015 en 14.0 Sí. O sea que lo que ha avanzado en No, y esos 8 2016 años igual, más o menos. era 0.2% Sí. el empleo general. Pero ahora están las estadísticas nuevas con nuevo método. Con el nuevo método, esa tasa, que es la tasa de desempleo ampliada, coloca el desempleo como en 13 y tanto. Bueno, Reduce un poco. en vez de 14, 13 y tanto. Sí, pero el problema es que no son comparables. No comparable. Pero también el de Funglode dice que entre los jóvenes el desempleo pasó del 20.5 en el 8 al 21.8 en el 14, o sea que aumentó más de 1.3. Y en el segmento juvenil el desempleo pasó de 27.0 a 30.5. Ahí aumentó 3.5% entre los jóvenes de 18 a 25 años. De 15 a 24, dice. Frente a esta situación que describe en este aporte y frente a lo que está sucediendo con el Fondo Monetario que está aquí, se está diciendo que se va a ver un ajuste tributario
fuerte. Dime, ¿cuáles han sido los resultados de esos ajustes tributarios? Porque nosotros estamos desde hace mucho tiempo haciendo ajustes tributarios. ¿Y qué pasa al final? Mira, entre el 2005, yo hice un análisis, pues, como he escuchado tanto esto, yo me busqué las leyes. En el 2005 fue la ley 557 de reforma tributaria. En el 2006 la rectificación tributaria. En el 2000, te estoy dando saltos, Sí, sí. ¿no? Eficiencia recaudatoria en el 2007. Modificación de la rectificación, la rectificación tributaria, aumento tributario en el 2011 y así. Hay en total 8 leyes, un decreto y como 6 o 7 medidas administrativas. En ese periodo. En ese periodo. ¿En cuántos años? ¿Del 2000? 2005 a 2017. O sea, tú tendrías En 12 años. 15 medidas 15 medidas. dirigidas a aumentar los ingresos Los tributarios. ingresos tributarios. La presión tributaria no ha aumentado. Entonces, o es ignorancia, lo voy a decir un poco fuerte, o es ignorancia o es necedad. Porque repetir lo mismo Para buscar los mismos resultados. después de más de una década significa que o no entienden lo que está pasando o no han estudiado lo que ha ocurrido, o es una necedad. Porque lo que te indican las cifras y la práctica en la economía dominicana, que estas medidas de corte tributario no aumentan la presión fiscal. Otra cosa es lo que está haciendo el gobierno, que lo felicito, que es mejorar la administración. La Qué bueno. gestión. Ojalá que le vaya bien porque hay que cumplir la ley. Exacto. Ahora, eso no te va a dar tantos recursos, eso te va a dar a lo sumo 1%, mucho menos del 1% del producto. Exacto. ¿No? Entonces, creo que es un error irse por ese camino y no entender lo que está pasando. Y lo que está pasando, a mi modo de ver, es que el Estado no tiene legitimidad para cobrar más impuestos. Ese es el gran problema. Y por eso no se busca el pacto fiscal. Bueno, porque el Estado tiene primero que mejorar la calidad del gasto. Es dejar de gastar donde no se necesita y empezar a gastar donde se necesita. Gracias. ¿Dónde se necesita? En salud, en seguridad, En transporte. transporte, en agua potable, una serie de servicios que es lo que realmente se necesita. Exacto. Y dejar de gastar donde no se necesita en nominillas, en corrupción, desviación de fondos, etc. ¿no? Bueno, yo tengo aquí que el Fondo Monetario vuelve a insistir en que hay que hacer un ajuste fuerte, dicen las informaciones que han trascendido. De una vez se van al gasto fiscal, al llamado gasto fiscal, que debería ser más correctamente sacrificio fiscal, o sea, las exenciones. Y para este año en el presupuesto estaban calculadas en 234.000 millones de pesos las exenciones. Más o menos, como el 6% del producto. 234.599 millones. Entonces, claro, ahí hay una parte que son las exenciones a la medicina, a los alimentos, a la impuesto a la educación, al ITEVI. El 50% es ahí. En la mitad. La está ahí. mitad se va Más o menos, ahí. número grueso. Ok, Sí. pero nos quedan 100.000 millones, vamos a decir, nos quedan 115.000 millones. Sí, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿De dónde hay que, a No, dónde que vamos yo lo que propongo- a quitarle parte de esos 118.000 millones que son? Bueno, tienen que revisar contrato, o sea, renglón por renglón. Porque Pero tú hay no muchos que puedes- están atados por contratos entonces- y por leyes. Entonces no lo puedes quitar. ¿Eh? O tienes que esperar que venza el contrato, ¿no? O que se modifique la ley. Pero eso tiene un agravante, un problema. En zona franca, entonces a una empresa se la quita y a otra no. Bueno, por eso, todo es la complejidad que tiene eliminar todo eso, Sí. hay que considerarlo, porque no puede ser, lo que quiero llamar, si se puede revisar, hay que revisarlo. Sí. Nada es eterno en la vida, nada es eterno. Y entonces hay muchos años tenemos con una serie de incentivos que hay que revisar los resultados en materia de empleo, en materia de generación de divisas y el impacto en el territorio. Eso hay que revisarlo y ver si efectivamente satisfacen para lo que sirvió, para lo que se puso. Cuando tú dices, yo te voy a dar un incentivo, es para algo. Para algo. Vamos a ver, vamos a revisar si se consiguió ese algo. Entonces eso hay que hacerlo uno por uno, ¿me entiendes? Porque tú no puedes decir, elimino todo, no puedes, porque te vas a crear un problema legal formidable,
¿no? Porque si tú tienes un contrato, bueno, vamos a ver cuál es el contrato, qué margen me deja el contrato. Si tengo una ley, vamos a revisar la ley. ¿Dónde voy? O doy un plazo, porque no puedo decir de hoy para mañana, quito esta ley. ¿Me entiendes? Tengo que decirle, si en la zona franca, mire, dentro de cierto tiempo esto se va a modificar. Te estamos dando un mensaje para que la gente pueda saber cómo se mueve, si es esa la decisión. ¿Me entiendes? Entonces, lo que va a hacer, lo que debería hacer el gobierno es empezar a una revisión de todos esos gastos, de gasto tributario. Porque obviamente, una de las ideas que más, que yo sé que está en la mente de muchos fiscalistas, es aumentar la base del ITEVIS. Pero yo le pregunto a esas personas. La base, ponérselo a todo. A todo. A medicina, alimentos. Medicina, a educación. A educación. Que usted manda a su hijo al colegio, pague ITEVIS, 18% más. Exactamente. Y pague ITEVIS para los alimentos. O sea, esto es complicado. Sí. Tomar esa decisión. Porque ¿cómo tú justificas eso? ¿Me entiendes? Pero además, con el serio problema de legitimidad de gasto que hay. Exacto. Porque ahora, o sea, con ese dinero se pagó Odebrecht, con deuda se ha pagado Odebrecht, se están pagando los intereses. Hay todo el problema de impunidad y corrupción, que no hay ningún control. No se ha hecho nada para resolver ese tipo de problemas. Entonces, aumentar los ingresos para eso, para ese eso, gasto. no tienes ninguna legitimidad. No. Tienes la legalidad. Sí. Porque el Estado tiene el poder legal, pero no tiene la legitimidad. Bueno, hemos visto que ya el gobierno ha aportado para Odebrecht alrededor de 1.550 millones de dólares. Eso confesó esta semana ante el FMI, aparentemente fue ante el FMI la información que dio la Corporación de Electricidad. 1.500 y pico millones de dólares ha puesto el Estado en esa planta. Y ahora no, ese dinero es financiado, ¿verdad? ese dinero es financiado. Pero eso ya tiene un costo, ya va pasando. Una parte de eso ya tiene más de un año, 2 años que se empezó a erogar. Sí, hay una parte ese costo no se le está sumando al costo de la planta, ¿verdad? No hasta tiene ahora. que sumársele. Todo lo que es costo financiero, porque es parte del costo de la planta. Pero mientras tanto total. no. Mientras tanto seguimos diciendo que la planta cuesta 1.980 millones. Pero ya no cuestan eso, nada más por ese factor, ¿verdad? No cuesta eso. Pero no solamente eso. O sea, eso es lo que se llama los gastos de cierre, el gasto del propietario, ¿no? Pero no solamente eso, o sea, usted se imagina estar demandado por la empresa más corrupta de América. Desconfesado. Al Estado Dominicano, está demandada a la sociedad dominicana por la empresa más corrupta. Ante una corte de Nueva York. Ante una corte de Nueva York. Eso es como hacer un negocio con Pablo Escobar, aquel capo colombiano de Medellín. Sí. Y que él resulte demandando al Estado. Y que él resulte demandando al Estado. La empresa, bueno, ahora sale hasta una serie de novelas. Lo perdonan a él toda su rufianería, pero él no demanda de que gane. Exacto. Pero, señores, así como se han hecho Netflix ha hecho series de Pablo Escobar, ahora está anunciando una serie no, pero para Odebrecht. De Odebrecht. Ya al fin de este mes sale. De la mafia de Odebrecht. ¿Usted se imagina lo que es eso? Eso es la vergüenza que es para la República Dominicana, para la sociedad dominicana. Y ahí aparecerá cuando dicen, vamos a trasladarnos para la República Dominicana, porque aquí en Brasil se nos está poniendo difícil la situación. Imagínese usted. Porque allá tenemos plenas garantías. Y no hay ningún mecanismo en la sociedad dominicana en donde se le pueda de alguna manera reprimir a esa empresa legalmente. No, porque ya renunciamos, se firmó un pacto con ellos de impunidad. Hicimos un pacto con Pablo Escobar. Pero por Dios, señores, nos estamos poniendo locos. Bueno, pero ¿qué hacemos entonces? Todos los caminos llevan al pacto fiscal. El pacto fiscal es... Yo ese pacto fiscal yo lo condiciono a 4 cosas. ¿A qué? Primero, resolver o dar señales claras que se solucione el problema de la corrupción y la impunidad. Eso es fundamental. Para buscar legitimidad. Para buscar legitimidad. Segundo, mejorar la calidad del gasto, que significa gastar donde se necesita y dejar de gastar donde no se necesita. Tercero, hacer que la tasa de crecimiento del gasto sea menor que la tasa de crecimiento de los ingresos tributarios. No estoy hablando de bajar el nivel de gasto, sino que la velocidad con que aumenta se reduzca un poco para que haya una convergencia entre ingresos y gastos. Cuarto, establecer criterios claros
para el endeudamiento, ¿no? No se puede endeudar al país para pagar intereses, para pagar gastos corrientes. Claro, a menos que exista una catástrofe, bueno, el país tiene que responder. Pero crear criterios claros, objetivos y medibles. Después que se cumplan esas 4 condiciones, que no se necesita pacto, porque tú para ser eficiente, tú no necesitas consultar con el vecino, sino que tú puedes ser eficiente. Entonces, vamos a ver realmente cuánto dinero se requiere para hacer Bueno, pero en la Ley de reforma. Estrategia Nacional de Desarrollo está ordenado ese pacto fiscal. ¿Por qué no se emprende el pacto fiscal? porque, Bueno, por todo esto, por porque todo no tiene esto. legitimidad el Estado, porque no quiere resolver el problema del gasto, porque tiene el problema de la impunidad, porque tiene el problema de la corrupción, por la desviación de fondos. Todo eso son factores que influyen. Y al final de cuentas, si el Estado no se hace eficiente, mira, todas las mediciones de eficiencia del gasto te indican que puede llegar hasta un 3% del producto. 3% del producto son 120 mil millones de pesos Claro. que se pueden gastar mejor. Exacto. Y mal contado, ¿eh? Mal Bueno, contado. el informe de De Oxfam Oxfam, para este año lo situó en 90.000, 98.000. Para este año 98.000, este año, que el Bueno. corriente creo que era, para este año, el 2018. 2017 fue que yo vi. Sí, pero para el 2018 ya estaba, Bueno, ya lo proyectaba pero casi a sí, 100 eso es. millones. Y tú lo estás situando en 100 mil millones. No, en yo 120.000. digo que todas las mediciones, hay diferentes mediciones, mal contadas. Todas te dan entre 2.5, 2.7, 2.8. Llévalo a 3. Bueno, pero pasa lo mismo con la deuda. Tú en tu último trabajo, en ese informe, sitúa la deuda del sector no financiero, o sea, el gobierno central en 29 mil millones de dólares. Sí. La del Banco Central en cerca de 10 mil millones. Así es. Entre las dos cosas casi son 40 mil. Pero tú hablas de una deuda intergubernamental y la sitúa en cuánto, en 3 mil. En 3.000. Eso es una deuda. Entonces serían 43 mil millones. No, porque yo adopté la metodología del gobierno. Sí, ¿cuál es? La metodología del gobierno es, porque es la deuda consolidada. Sí. Entonces tú tienes que tomar la deuda que tiene el gobierno con terceros, en este caso el gobierno central y la del Banco Central que tiene con terceros. Y hay deuda que hay entre ellos, dentro del mismo gobierno. Y esa deuda se consolida, o sea, se le resta porque es entre el mismo gobierno. Lo que te entra por un lado, por un bolsillo, lo pagas por el otro. Entonces esa deuda es consolidada. Algunos economistas no la consolidan, dicen que no. Bueno, está bien, ¿Por sería... qué? Pero vamos a Ahí sacar... hay una deuda flotante también. No, pero eso es otro. Adicionalmente, Eso es adicional. Ese es otro es problema. otro problema. Por ejemplo, ahora mismo se sabe que del desayuno y al almuerzo escolar Esa le deuda- deben más de 3 mil millones. Sí. Esa no está registrada Esa no como está deuda registrada. del Estado. No, Igual lo que tienen con los constructores, constructores de con la los- escuela. Exactamente, esa otros no. suplidores. Esa no. Esa no está registrada. Yo cogí yo me limité a decir, ¿qué es lo que ustedes dicen que es deuda? Eso yo lo tomo. Ok. Puedo tener mis críticas, pero no importa. Sí. Porque si no, entonces vamos a poner No, a no, tú te discutir. quedas Sí, en el sí. nivel del gobierno. Exactamente. Pues yo Y le así- sumo la deuda flotante. Correcto. Aún así, estamos debiendo 50% del producto, que eso es mucho. Tú ves, porque además la tasa promedio de interés que se paga por esa deuda, la tasa promedio está entre 8 y 9% de tasa de interés por ese dinero, ¿no? Y eso es mucho, eso es muy alto. Bueno. Bueno, Hacienda vendió bono esta semana, Ayer, creo que al, sí. al 10 y al 11. ¿no? Al No, 11. no. Se acaba de salir, fue hoy, No, ayer. vendió, ayer. cerró el martes Sí, pero creo que anda por 8. una licitación cerró el martes. Alrededor de 8, Sí, creo. lo vi. No, lo 8 es la colocación de los bonos. Yo estoy diciendo la licitación que hizo Hacienda, que cerró el martes pasado, creo que era en 11 que estaba el premio. Bueno, ahorita hay que chequear. Bueno, Ok, bueno. muchas gracias. Ay. Muchas gracias a Miguel Seara Hatton, economista, experto en desarrollo humano. Y también hay que decirlo que es del equipo económico del Partido Revolucionario Moderno. Muchas gracias por tu comparecencia esta mañana aquí entre nosotros y ayudarnos a entender un poco lo que está pasando en la economía nacional.